Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Como ayer decía, estamos especializados en espectáculos o en recitales para muy poca gente, de tal manera que cuando superamos el número de 10 lo suspendemos automáticamente. Así que les agradecemos que hayan sido obedientes y se hayan acomodado al formato que trabajamos nosotros. Ya sabemos que el resto de actos siempre aspiran a un gran volumen de público, pero en nuestro caso siempre se busca un público corto, pequeño, escaso, pero selecto. Así que enhorabuena por pertenecer a él. Bien, quiero agradecer antes de nada a la Biblioteca Pública de Palencia, que haya tenido la hospitalidad de acogernos hoy aquí, en esta sala maravillosa. Y por otra parte, agradecerle a Esther Merino, que ha sido quien nos ha abierto la puerta de la biblioteca. A través de Elda Hidalgo, que la tenemos también entre el público, pero que va a hacer doblete. Como no supera el número de 10, le hemos permitido que se siente también en la sala. Luego ya pasará aquí y nos ajustaremos todavía más al formato íntimo que buscamos nosotros. Bien, yo soy Eugenio Rivera, algunos de ustedes ya estuvieron ayer, tuvieron la fortuna de participar en ese otro acto también de formato muy pequeñito, muy íntimo y muy reservado, porque esto es siempre, insisto, para hacer unos recitales muy selectos. Bien, en este caso presentamos la novela Lago Topo de Eduardo Franco, autor de la misma, al que tengo a mi derecha, cercana, y para ello contamos no solo con la presencia del propio autor, sino también de Carlos Uchobolski, que es el señor que ocupa el extremo derecho allá al fondo, lejos, lo veo. Carlos es novelista, escritor, narrador, argentino, afincado en España desde hace ya bastantes años, y lo que vamos a hacer es romper el formato habitual de este tipo de presentaciones abriendo un coloquio entre todos para que sea mucho más ameno y no resulte un monólogo interminable e insufrible como tienen a gala hacer todos aquellos que aspiran a tener un gran público. Y nosotros, insisto, trabajamos siempre formatos pequeños, amenos, divertidos, y que el libro pueda llegar a aquellos selectos asistentes que se acercan al acto. Bien, dicho esto, Lago Topo es una novela distópica que se publicó hace 4 años, pero el éxito de la novela ha llevado a la editorial, que es Isla de Delos, una editorial de Madrid, también discreta, modesta, pero que trabaja muy bien, que edita muy bien, como verán si se llevan el libro. El libro cuenta con ilustraciones de un servidor, y por eso también Eduardo ha optado por ofrecerme la posibilidad de que presente o dirija el acto, no haciendo caso a lo que yo dije en su momento, que lo mío era tan solo la ilustración, pero él en ese afán de darme visibilidad, pues ha contado conmigo también para el acto. Bien, dicho esto, Lago Topo, insisto, es una novela que habla de un futuro cercano. Estamos en el 2040, y a través de una serie de analexis y prolexis, es decir, de saltos temporales hacia adelante, hacia atrás, nos acerca a un futuro francamente desesperanzador, y que por otra parte nos recuerda bastante al presente, al momento actual tan difícil que todos sufrimos y vivimos, y no hay más que ver los telediarios o abrir los periódicos para darse cuenta de que lo que cuenta Eduardo Franco en la novela se parece peligrosamente a ese futuro incierto que nos trata de reflejar en ella. El ambiente geográfico y temporal en algunos casos es impreciso, juega, ya digo, con saltos cronológicos, temporales, y está situado en lo que es ahora, aquellos que conocen Madrid un poco, pues es la zona de Vallecas, la zona del barrio de Valderribas. De hecho, Lago Topo es una calle que existió real en Vallecas, pero Eduardo ha pretendido con este Lago Topo buscar una especie de utopía o distopía, como decía antes, y es lo que le sirve de referencia geográfica
a estos personajes variopintos y desgraciados y sufridos o sufridores que campan por sus anchas en la novela. Bien, dicho esto, voy a abrir el coloquio con Carlos, con Eduardo, y voy a romper el hielo preguntándole al autor qué es lo que ha pretendido con Lago Topo. Así que adelante, Eduardo. Convéncenos y véndenos el libro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la historia de Lago Topo es muy sencilla. Yo lo escribí entre 2010 y 2011 y se publicó en el año 2022. Mi intención era la de representar una realidad que yo estaba viviendo y que ha vivido mucha gente, una realidad de un futuro que efectivamente es distópico, pero que puede ser absolutamente real, que es un futuro en el cual la humanidad es menos humana y allá donde hay un grupo de poder, pues evidentemente la humanidad desaparece. El mundo es más duro, predomina quizás la necesidad, el mundo de las empresas, es decir, es algo que podemos estar todos, que desde luego lo estamos viendo, lo estamos escuchando desde hace mucho tiempo. Esa fue la intención. Al final me salió una novela más, quizás un poco más redonda de lo que yo había pensado, más que nada porque muchas de las cosas que yo escribí en su momento se han ido realizando con los años. Es decir, hoy vemos, como ha dicho muy bien Eugenio, hoy vemos el telediario y la verdad es que muchas de las cosas que aparecen aquí resulta que se están desgraciadamente cumpliendo. La inhumanidad y la falta de concordia, sobre todo, y el hecho de que la gente esté buscando un cierto destino, ¿no?, de alguna manera. Eso es lo que más o menos podría argumentar, ¿no? Bien, después de escuchar al autor, ya que nos da unas pinceladas sobre lo que es la novela, le voy a dar la palabra a Carlos Uchobolski, que nos va a hacer también una aproximación desde su faceta de crítico literario al libro. Así que cuando quieras, Carlos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Tenía unas páginas para leer, para no desviarme demasiado, pero vamos, prácticamente entre Eugenio y Eduardo han transmitido lo que es el eje, el contenido, digamos, ¿no?, narrativo de la historia. O sea, yo voy a aportar en todo caso de manera muy escueta algunas líneas, algunos lineamientos, en lugar de leer exactamente lo que tengo escrito. Yo creo que va a ser mejor y más dinámico. Es decir, el Lago Topo se inscribe de una manera, desde mi punto de vista, de una manera absolutamente, digamos, profunda, significativa, es decir, clarísima, en lo que considero y ha demostrado ser realmente la buena literatura, la mejor literatura. Desde que la novela, digamos, fue instituida, digamos, es decir, por Cervantes, los escritores han tenido dos, digamos, intenciones, dos impulsos, digamos, que los han llevado, que los han empujado, que los han forzado más allá de su propia casi de su propia voluntad a escribir. Y escribir en relación y sobre la base de estas dos fuerzas que actuaron sobre ellos. Por un lado, la necesidad de expresarse, de dar testimonio, diría, de dar testimonio de las sensaciones
de malestar en el fondo que les produce a los más sensibles, y los escritores pertenecen a esa estirpe, de lo que sienten, lo que les afecta del mundo, ¿no? Esa necesidad imperiosa de, vamos a decir, de gritar a través de la escritura. Y en segundo término, la necesidad paralela que, como todo ser humano, digamos, sienten de tener pertenencia, de estar vinculados al presente. En ese sentido, de dar su visión crítica, en definitiva, de lo que los rodea, de lo que es el mundo. Eso está presente desde Cervantes en toda la literatura, y en todo caso, para conseguir sobre todo ese efecto de tener una dignidad particular dentro, de conseguir a través de la escritura ser reconocidos, ser queridos, ser apreciados, y en ese sentido dirigidos más a un público fantástico, digamos, que está representado por lo que no encuentran a lo largo de su vida. Es decir, se realizan, digamos, dos cosas. Por un lado, afinan sistemáticamente sus herramientas. Están todo el rato afilando y aceitando esa herramienta que es la escritura, para conseguir hacerla lo suficientemente bien como para conseguir una repercusión, para ser leídos, que es su manera de conseguir afecto. Esto ha llevado a lo largo de la historia, digamos, de la literatura, a una serie de búsquedas de formas, a veces más alambicadas, con unas estructuras que provoquen sorpresa, que provoquen asombro, que provoquen que animen al lector a ser enganchado, a ser aprisionado por ese mensaje, y de esa manera que el lector vaya progresivamente entrando, buscando la respuesta a lo que se está presentando a través de esa narración. Entonces, en ese sentido, Lago Topo se inscribe en todos los sentidos en esa evolución, en esa evolución, por llamarlo de algún modo, en ese proceso, seríamos más exactamente dicho, en ese proceso de encontrar las formas más adecuadas para expresar eso que se siente y esa necesidad de afecto, ¿no? Esa petición, en el fondo, de ser oído, ¿no? Eso lleva en un momento determinado, o sea, cada vez más, pero ya está presente también en Cervantes, a un fenómeno que se ha llegado a llamar distanciamiento, ¿no? Que es tomar distancia de lo inmediato, de la descripción inmediata de las cosas, a través de parábolas, de metáforas, de invenciones, de fantasías y de formas a veces, como decía, alambicadas, o formas de tipo formando rompecabezas cronológicos o acronológicos, o en unos tiempos, digamos, muy particulares, que no son los tiempos en los que transcurren nuestras vidas, aunque sí formando parte de nuestras vidas, que es el tiempo que no está medido por los relojes, por los calendarios, sino por esa ida y vuelta nuestra misma hacia los recuerdos, esa recuperación de los recuerdos y esa confusión, digamos, cronológica
que vivimos mentalmente, ¿no? Entonces, en la forma, eso se refleja en unas literaturas como las de Kafka o las de Orwell, que son lo que se ha llamado distopías, ¿no? Distopías en el sentido de que en lugar de proponer un mundo feliz o hacer, digamos, el típico, la típica película, digamos, americana, por así decirlo, ¿no? Y también española, lamentablemente, es decir, hacer mostrar, digamos, una situación que en el fondo no tiene salida, porque hasta las salidas momentáneas que se van produciendo son salidas que ahondan en la no salida, ahondan en el vacío, no dan perspectiva. Uno se aferra, personajes como los personajes de Lago Topo, muchas veces a esperanzas momentáneas, se aferran cuando todavía no han caído en la desgracia en la que muchos han caído ya, se aferran a la certeza, a una certeza falsa de que no les va a pasar nada, de que van a vivir al margen de la desgracia ajena, sin ningún tipo de problema y sin límite, ¿no? Y sin embargo terminan muchos de ellos progresivamente cayendo también en la situación en la que han caído anteriormente otros. Y es ahí cuando se encuentran, digamos, desatendidos, huérfanos de todo futuro. Y aún así, en esas condiciones, tratan de aferrarse a pequeños hechos, a pequeños momentos, a situaciones, se construyen pequeñas, en este caso, digamos, para decirlo en términos más concretos, unas pequeñas huertitas, ordenan sus pequeñas chabolas, digamos, como pueden, lo más posible, para vivir, para tener vida en una situación muy difícil, digamos, prácticamente imposible de soportar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente quiero con esto señalar el valor de esta novela que para mí se inscribe claramente y sin ningún tipo de dudas en la tradición literaria más excelsa, más lograda, con una narración fluida, que da gusto, que produce eso que se ha dado a llamar el placer de la lectura. O sea, da gusto leer, y a Eduardo da gusto su prosa, nos introduce, digamos, poco a poco en ese mundo que es terrible, pero que al mismo tiempo nos produce, digamos, satisfacción, digamos, nos produce la satisfacción de esa estructura, digamos, de ese andamiaje, digamos, a través del cual se dirige a nosotros. Lógicamente es interesante también señalar el acompañamiento que hacen las ilustraciones de Eugenio, que refuerzan precisamente ese sentimiento, digamos, de desafección, digamos, que nos asiste, ¿no?, en este mundo, ¿no? Bueno, poco más. Habría que decir quizá mucho más, pero vamos, tampoco. Bueno, iremos avanzando en el coloquio, luego seguimos hablando con Eduardo y con Carlos, pero quiero decir que en este acto también nos acompaña generosamente Elda Hidalgo, a la que conocen todos ustedes, natural de Palencia, es el alma mater del recital y de este encuentro, y es la que ha tenido también la generosidad de ponerse en contacto con Esther Merino para que el acto se lleve a cabo. Yo creo que, abundando en ese placer de la lectura del que habla Carlos, nada mejor que dejar a Elda con su bella voz que nos acerque al texto del libro, leyendo uno de los fragmentos que hemos escogido o ha seleccionado personalmente el autor, para que ustedes tengan la posibilidad de oír en una bella voz
la literatura de Eduardo Franco. Así que la vamos a dejar que nos deleite, que se acerque al atril y que pueda leer. Hará luego otra lectura más o quizá dos más, no lo sé, que habéis escogido. Dos trozos hemos escogido. Dos trozos más, y cuando ella acabe proseguiremos el coloquio para ir un poco acercándonos más al espíritu de la novela. Así que cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí, muy bien. Vamos a leer a Lago Topo. Enero de 2029. Jacobo. Dicen que los que van a morir tienen una visión rápida de lo que ha sido su vida. Un devenir furibundo que no admite contestación. Pero yo tengo otra teoría. Todos estamos muriendo y esta vida es la rápida visión de la que nos hablan. La visión de lo que hemos sido, de toda la inmundicia que hemos acumulado y de todo el mal que hemos infligido y con el que hemos sentido una íntima satisfacción. La prueba es lo que llamamos el problema del tiempo, porque cada vez ejerce más deprisa y nos apremia. Con la niñez predomina una parsimonia que nos exige conocer más para evitar el aburrimiento. Con la madurez predomina lo contrario, una línea rauda que nos impide el conocimiento. Y esa velocidad vertiginosa nos aboca al desánimo. Estamos más cerca y ya no es posible la contrición. He leído pocos libros en mi vida. La cultura es inútil en un mundo en movimiento, pero cuando me he acercado a alguno, he querido comprobar, antes que nada, que los personajes eran jóvenes y valerosos, dueños de pocas preguntas, con las manos envueltas en tecnología y que contraían compromisos aunque fueran equivocados. Eso mismo fue lo que dio valor a mi candidatura laboral, hace tiempo. Pocos libros, sí, pero con protagonistas llenos de ideas avanzadas. Pero en este instante, todo es un mero recuerdo, poco nítido. Ahogo el pasado con unas frases y lo revivo como si fuera algo actual. Estoy teniendo insípidas visiones de lo que ha sido mi vida en aquella oficina, un lugar ciertamente desconsiderado, una arquitectura fría y recubierta de piel gruesa que ha ido creando con los años una red de pasillos que se tragan las sensaciones. Al final de un pasillo, una luz verdosa acompaña a un sonido exacto que parece un reloj. Una enfermera me ha despertado con algún propósito. Ahora sé que viene del quirófano, que no he fallecido y que me toca recibir una serie de instrucciones. Me comenta que me solivianto cuando me despierta, que la observo sin más curiosidad, que otros pacientes quieren saber si está casada o soltera, si tiene hijos o novios. Me sugiere que pida una revista a la biblioteca del hospital, o que cambie el menú, que haga flexiones con los brazos, que no lo piense, que haga algo, por ejemplo, que me distraiga en contar las líneas del techo o los agujeros de las persianas. De momento, esas informaciones me sobran. Prefiero acordarme del mal que hice a propósito y del que tuve que hacer al recibir órdenes concretas. Del bien que propicié no quiero hablar. No deseo que se me confunda con un benefactor o con un beato. Nadie debería exponer su lista de buenas acciones o de lecturas intensas. Yo me dedicaba a repartir tareas con elegancia y decisión. Al repartirlas te das cuenta que la montaña de donde las sacas no se acaba nunca. Mucho mejor así, piensan muchos. Se crea entonces un trabajo suplementario. No solo se reparte, sino que se lleva cuenta precisa de cómo y a quién se reparte u ordena. Y con todo ello, se engrasa la maquinaria, que parece infinita, se rellenan los moldes, se crea una rutina y la mala suerte se dispersa. Nada como una fábrica de la que sale humo. Nuestro afán era que el perímetro no tuviera esquinas, que nadie escapara a una playa sin contabilizar y que el ruido de fondo despejara dudas y ablandara caracteres.
Pero de momento todo ha cesado porque estoy en el hospital, tirado en una cama que sube y baja a voluntad. Como no es obligatorio leer la prensa en la pantalla del telecast, no la he solicitado. No quiero saber nada del futuro. Debo mantener una postura física, pero también una postura moral. Una postura moral acorde supone no hacer predicciones sobre el futuro ni quejarse del pasado. Si me preguntan, no acudo a la exageración o al disgusto. Planteo a cada uno que entra una pregunta amable. Si está bien la familia, si va correctamente al negociado o la sección, y si se vendió al fin aquel pedido problemático, si aquella cena de protocolo resultó fructífera. Mis superiores me han aleccionado sobre lo que debo contar a los visitantes que vengan. Una lesión deportiva que aconteció en el gimnasio al apoyar mal un pie tras un salto desde la barra. Una explicación sencilla. El deporte nos saca de un posible desánimo, quizá porque el esfuerzo excesivo y una extrasístole oportuna nos llenaba una vida necesitada de éxito. Esto es lo que relataba. Había trabajado esa tarde. Necesitaba un súbito momento de relajación y ante varios testigos salté desmesuradamente y quebré. ¿Qué mejor deporte que el que te saca de la vida? Los que me visitan asentían. ¡Qué bien que hagas deporte! Muy bien la visita al gimnasio varias veces por semana. Vaya, una lesión inoportuna, pero seguro que te recuperas pronto y en la compañía lo tendrán en cuenta. Acuérdate del programa de deportes que se confeccionó hace 2 años. Gente sencilla para una actividad sencilla. Y 2 secretarias adjuntas se admiraron de mi garra. Ya nos gustaría que a nuestros novios les pasara lo que a ti. Ellos no aparecen por el gimnasio. La realidad es que tengo una costilla flotante desplazada y el tendón de Aquiles izquierdo seccionado. Una venda exprofeso tapa lo del tendón para que no se vea el doble tajo en V, porque es la zona más inexplicable si tomamos como hecho cierto la caída del gimnasio. Un tajo en V no proviene de un ejercicio mal calculado. Un amigo que me da ánimos y conoce la verdad me llamó ayer para comunicarme que Alexia y Lunasol habían sido madres. Me pidió disculpas por la noticia. Yo aplaqué su angustia y convine con él que desde el hospital cualquier nueva era una catástrofe, que mi subconsciente también quedaría quebrado y que ya nada tenía importancia. Mordí la almohada y tiré un vaso de cristal contra la pared, y eso que no soy amigo del pánico gratuito. Me di cuenta que el techo tenía unas líneas que se juntaban hacia los extremos y que los agujeros de las persianas eran de 2 formas, dependiendo de que estuvieran más o menos cerca de los rieles. La enfermera había descubierto que ese universo te podía recluir, que podías estar contando durante días y olvidarte de las tomas y los vendajes, y así no la molestabas. Bueno, se me ha olvidado decir que no solo nos gustan los formatos íntimos, sino la austeridad, de modo que siempre trabajamos con un solo micro, también por una cuestión de principios, así que hazme el favor de pasármelo. Estamos en contra de lo ampuloso, de la espectacularidad que se lleva en la mayoría de los actos, que van aparejados a grandes muchedumbres, de modo que nosotros siempre austeridad e intimidad. Eso es todo, discreción. Bien, lo que ha leído Elda es la narración en boca de Jacobo, que es el narrador. El narrador es un ingeniero de aviónica, un hombre culto, que antes de la catástrofe que se produce en la novela tenía una profesión prestigiosa y ahora malvive en una colonia. Su mirada es cínica y desesperanzada, prefiriendo la muerte a la indignidad. Y a este personaje le acompañarán otros tantos de carácter secundario que van a ir teniendo voz y a los que en una segunda lectura Elda hará un acercamiento. Y estos personajes, por citar alguno, pues están Nancio y Brosio, que son compañeros de infortunio del narrador. Brosio representa la tragedia de los aspirantes, muere de frío en la fila para buscar trabajo en una cola del hambre y es despojado incluso de sus dientes por otros necesitados. Ya ven ustedes
la dureza y la crudeza del relato. Y por otra parte, en lo que ha leído Elda también se nota ese aire sombrío y asfixiante de la narración. Otro de los personajes, o otra pareja de personajes, son Marina y Roberto, una pareja que intenta reunirse en el caos de la colonia. Marina, tras ser expulsada de su hogar, busca a su marido a través de los diferentes sectores del Lago Topo, como el Monte Onírico o el Campo de Venus, que son topónimos que va utilizando el narrador. O Tibur, que es un músico que intenta mantener la dignidad, igual que el protagonista, a través de su arte, como decía también Carlos al principio, que son personajes que incluso en ámbitos pequeños, discretos, domésticos, son capaces de mantener la dignidad a pesar de la hostilidad del medio. Tibur se enfrentará a la decepción de un público que espera lujos que ya no existen en este desarrollo de su arte musical. Bien, por otra parte, espero no perderme, porque otra de las virtudes que tenemos también es utilizar el mínimo papel posible, pero yo en este caso me he pasado con 2 folios por los 2 lados y esto ya para mí es excesivo. Bien, antes de que lea Elda un fragmento, voy a leer un poema que nos sitúa Eduardo en su faceta de poeta. En el 2019 sacó un libro, un poemario que lleva por título Casa Literatura, y el libro empieza precisamente con un poema que él rescata de aquel libro y que me parece muy significativo. No solo abre el libro, sino que también nos habla del espíritu del mismo. El poema lleva por título Robo y dice así: va a llegar ese día en que el sistema me habrá conquistado silenciosamente, y será cuando crea lo que me digan y cuando haga lo que me ordenen. A partir de ahí rebuscaré en la basura para comer y viviré al raso, padeciendo, y entonces comenzaré a robar libros. Bien, después de esto, ya para pintar un poco más la novela, voy a trasladarle a Eduardo una pregunta. En el preludio de la novela mencionas que los personajes pasan de un mundo opulento a un mundo catastrófico. He hablado yo antes de una catástrofe, no sé si nos puedes desvelar qué tipo de catástrofe es. Y estos 2 mundos, tanto el opulento como el catastrófico, resultan ser paralelos. La pregunta es la siguiente: ¿es Lago Topo una advertencia sobre la fragilidad de nuestra sociedad actual, o es una exageración deliberada de las desigualdades que ya existen en el mundo que sufrimos? Pues para ser exactos, podría decir que efectivamente es una advertencia de lo que podría ocurrir si no tomamos determinadas medidas. El problema está en que, como nunca tomamos esas determinadas medidas, siempre sobreviene la catástrofe. Es decir, todo lo que cuento aquí no deja de ser sino una explicación de lo que llamamos habitualmente las crisis. Vivimos en una crisis permanente. Aquí se revela, hay una crisis que yo creo que es la crisis del 2008, luego se revela una crisis del 2020, luego hay una crisis hacia el 2030, es decir, vivimos una crisis permanente. ¿Eso qué significa? Pues significa simplemente que, como nunca se toman medidas, jamás se toma ninguna medida, o por lo menos la gente del común no nota que se tome ninguna buena medida, al final los que más o menos viven bien, al final terminan viviendo mal. Es decir, pasamos del bien al mal simplemente porque hay una catástrofe. Esa catástrofe suele ser una catástrofe de carácter económico. Y hemos vivido, no sé, en nuestro país hemos vivido últimamente unas catástrofes económicas. No hay nada más que leer los periódicos y ver la televisión. Efectivamente, venimos de un mundo en el cual la gente está, como ha dicho perfectamente Carlos, la gente está acomodada, la gente se ve bien, pero hay un momento en que en 5 minutos la vida de una persona cambia de una manera radical. Y muchos de los personajes que salen en Lago Topo simplemente es porque pierden su trabajo, y al perder su trabajo pierden la posibilidad de continuar hacia adelante y quedan estabilizados en un mundo que está formado por gente que sigue viviendo bien, pero por gente que sigue viviendo que empieza a vivir muy mal. Eso es simplemente lo que ocurre. Hay una variante geográfica, que es hay una zona donde la gente vive muy bien, y también hay una zona donde la gente vive fatal.
donde la gente sobrevive de alguna manera, ¿no? Esa sería un poco quizás la explicación de por qué hay gente, de por qué de pronto aparece una cuestión catastrófica, ¿no? Todos quizás hemos vivido una pequeña catástrofe a lo largo de nuestra vida o una gran catástrofe, claro. Sobreviene y no nos damos a veces ni cuenta. Voy a trasladarle ahora una pregunta a Carlos, que lo tenemos ahí callado y conviene también que hable porque conoce muy bien la novela. En la novela aparece, yo creo, en este cambio, en esta catástrofe que sobreviene, una crisis de identidad de los personajes al extremo de que cambian incluso de nombre. ¿Por qué crees que el autor, que vamos a dejar a Carlos que nos lo cuente, aunque el autor seguro que también tiene su opinión, pero vamos a dejarle a Carlos para, o no, o quizá no, pero ¿por qué crees que la identidad es tan interesante y además nos pondría en contacto el hecho de que escojamos un solo micro? Es por austeridad y por convicción, pero nos lleva a problemas como este, que no sabemos cómo manejarlo. Pero bueno, no problemas, sino ¿no? a diversiones incluso. Sí, sí, sí. Es muy divertido. Sí. El micrófono salta de un lado a otro como la narración. Sí. La narración salta de un lado a otro, el micrófono tiene que hacer lo mismo. Sí, perdona un momento, Carlos. Te entiendo. Sí, estaba hablando de la identidad, tú antes No, sí, entroncabas... te escuché y te Sí. Esto nos lleva a que él tenga ahora el micro y hable yo, que también es otro de los ejercicios que hacemos con frecuencia, para ver quién tiene la voz más alta. Entonces, como suelo ser yo, trabajo sin micro. Es otra cuestión de principios, me gusta trabajar siempre sin micro. Bueno, iba a decir que trabajamos en condiciones infrahumanas, como los personajes de Lago Topo, también para defender la novela. Pero iba a decir que tú hablabas antes de cómo la novela entronca con la gran tradición narrativa, hablabas de Kafka, hablabas de grandes autores. En esto de la identidad también hay un viejo juego que entronca con la narrativa desde Pessoa, Rimbaud y tantos otros autores. ¿Crees que todo eso forma parte de la novela en ese juego de falta de identidad, donde los nombres cambian y hay, cambian por algo? Sí. Cambian por algo. ¿Cuál es esa razón? Sí, vamos a ver, yo en ese sentido Lago Topo refleja ese fenómeno que ese fenómeno por un lado de degradación, de pérdida progresiva de la identidad que se tenía cuando las cosas iban bien, digamos, para cada uno de los individuos en particular, ¿no? Entonces, ahí se hace algo en la novela que es muy literario, digamos, ¿no? Es una manera de decir a través de los símbolos. Los nombres cambian porque cambia la situación identitaria de la persona. O sea, la persona pierde su identidad y es forzada a tener otra, y eso se hace patente en la novela con un instrumento literario, puramente literario, que es cambiarle los nombres. Podría haber sido llevar sombreros de otro color, podría haber sido cualquier otra cosa, pero está representando esa pérdida de identidad y esa necesidad de encontrar otra, o esa situación, digamos, forzada de verse obligado a no ser el que era, el individuo que era, y encontrar en esa nueva situación degradada a la que se pretende que pierda toda identidad, que no tenga ninguna, ¿no? A buscar de alguna manera otra, algo o sea, una identidad, una dignidad sería, ¿no? En el sentido estricto. Y eso se representa en la novela por ese cambio de nombre, que es decir, bueno, ahora ya soy otro y tengo que ser otro. Pero tengo que ser algo. No alguien que ha perdido totalmente todo nombre, sino alguien que se hace con un nuevo nombre. Eso que representa otra identidad. No sé si piensas que te parece que es así. Yo lo dejaría también a tu
Sí, ¿no? Evidentemente los personajes, muchos pierden su personalidad, pierden todo, pierden incluso la ropa, ¿no? Hay muchos que van sin zapatos. Cuando vemos a alguien sin zapatos por la calle, que es muy raro que no lo primero que pensamos es que es una persona que lo ha perdido todo, pues no tiene ni zapatos, ¿no? Y efectivamente pues les cambian el nombre obligatoriamente y tienen que vivir y trasladarse por el mundo de otra manera, ¿no? Otras ropas, otras viviendas, no sé, no pueden, ya en su vida no admiten las disquisiciones, viven como pueden, sobreviven como pueden, y al final esa persona ha perdido su dignidad porque hay alguien que ha impuesto que esas personas pierdan su dignidad. Es los despojan, la palabra es despojamiento. Despojo, efectivamente. De hecho, no hace falta que muevas el micro, lo dejamos ahí, porque me escuchan ustedes, ¿verdad? Es otra de las cosas que me gusta, no usar nada, decía, para que no haya nada entre ustedes y yo. Bien, yo también en este despojamiento del que habla Carlos, de nuevo, recuerdo libros esenciales de la literatura, de historia de la literatura, donde en ese caso es la sombra, cuando se despoja el personaje de la sombra, y me estoy acordando de Peter Pan o Peter Schlemihl, curiosamente los dos Peter, que es un relato del expresionismo del alemán, ¿no? Del romanticismo, perdón, alemán, y en ese caso es la sombra la que da identidad al personaje, y cuando se despoja de la misma, el personaje queda desnortado, ¿no? Y la busca incansablemente, ¿no? Como pasaba, recordarán la película de Disney de Peter Pan, aunque está banalizado, pero es así. Otra cosa que me gusta de Murakami, sí. También donde el Murakami, ¿no? O sea, el personaje, digamos, es llevado a un mundo distinto en el que vivía. En el mundo original, la sombra y él estaban unidas inseparablemente, y en cambio en este mundo están separadas. La sombra está prisionera en una especie de celda, digamos, de prisión, y el personaje se tiene que mover dentro del mundo sin su sombra, hasta que buscan la forma de encontrarse y consiguiendo, digamos, unirse, salir de ese mundo de nuevo, ¿no? Y volver al original. Es una historia un poco, pero bueno, yo creo que enlaza un poco con esta misma idea de buscar un símbolo que sea representativo de ese despojamiento y esa recuperación, ese esfuerzo por recuperar una identidad, por lo menos, la identidad propia, en definitiva, digamos, el sentimiento de ser digno, que es un tema psicológico en el fondo, pero bueno, y que es muy relativo y muy inestable, ¿no? En el individuo, desde mi punto de vista, o sea, se pierde o se gana, se recupera y se pierde constantemente, ¿no? Un proceso bastante forzado también por la sociedad. En la por lo que hay también, eso me parece un elemento digno de ser mencionado. O sea, la masa, la mayor parte de la gente se adapta totalmente, pierde prácticamente toda identidad y se convierte, digamos, casi sin pensarlo, sin decidirlo, involuntariamente se convierte en cómplices del sistema, ¿no? Y en esa complicidad miran a cualquiera que se desvíe levemente de esa adaptabilidad absoluta, de esa pérdida absoluta de identidad, de dignidad, etc. Enseguida son enjuiciadores inmediatos de esa desviación. Cualquier disidencia, por mínima que sea, ya es vista por la masa y por los ojos de la mayoría, digamos, de la mayoría que ha perdido identidad, porque los que están bien ignoran completamente este mundo, están completamente fuera de este mundo. Eso ya directamente viven su mundo particular de beneficios, de comodidad, etcétera, etcétera, ignorando la penuria ajena. Pero dentro de los que están en la absoluta miseria y despojados, la masa mira mal a cualquiera que se desvíe
de la subordinación, de la sumisión en la que han sido situados, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Pues eso pone, digamos, carga las tintas en un aspecto, o marca, señala, digamos, cómo, hasta qué punto tendemos, la mayoría, en general, de una forma o de otra, a ser un poco cómplices del propio sistema. El sistema existe porque existimos también dentro del sistema, no podemos salir del todo, ¿no? Estamos ahí. Es un poco lo de Orwell en 1984 también, ¿no? En donde al final no hay salida, digamos, ¿no? Yo creo que es eso, lo que decía Eduardo antes, ¿no? Que no se toman medidas, no es que no se tomen medidas, es que es utópico pensar en que puedan tomarse medidas. Desde mi punto de vista, es utópico, es una esperanza más, de las vanas esperanzas que diría Dickens, digamos, que nos mueven, ¿no? Las necesitamos y las creamos, ¿no? Las esperanzas. Y seguimos, o ignorando o adaptándonos, ¿no? Otra de las cosas que yo quería destacar es que, aparte de los personajes, de los que yo he mencionado algunos al principio, de estos personajes que se quedan desnortados, desangelados o despojados, ¿no? de su identidad, me parece interesante destacar la geografía imprecisa donde se desarrolla Lago Topo, porque en esta geografía yo veo también, en algunos barrios de Madrid, que mencionas, del Retiro, de la Avenida de la Albufera o Arroyo Pelada, más allá de lo que es un telón de fondo geográfico, yo creo que esa topografía tiene también el valor de actante, que acompaña, que acompaña a los propios personajes, y es un personaje más de la novela. No sé qué opinas y por qué, por otra parte, lo has situado en ese entorno geográfico. ¿Es biográfico, autobiográfico? Cuéntanos un poco más. El entorno es autobiográfico, es un entorno que he conocido siempre muy bien desde niño, y entonces he utilizado esa geografía que conozco muy bien, que además ha sido una geografía muy cambiante, en este caso ha ido de peor a mejor. Lo que ocurre es que yo he convertido esa geografía que ha pasado de peor a mejor en peor, mejor y luego peor. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de las personas, los que vivimos en Madrid, conocemos hay una zona que circunscribe toda la ciudad, y entonces a lo largo de esa ciudad ha habido una serie de colonias que yo he conocido, muchas de esas colonias que han ido desapareciendo, pero que en Lago Topo vuelven a resurgir precisamente porque la gente no tiene dónde vivir. Entonces, como la gente no tiene dónde vivir, la gente se acerca a esas zonas, ¿no? Son zonas más o menos periféricas, no ultraperiféricas, sino periféricas. Zonas de extrema, a veces de extrema pobreza, pero de extrema también esperanza. Y luego hay la parte final en la que llegan felizmente los europeos a salvarnos, como siempre, pues también hay una zona muy conocida que sería donde estos europeos hacen funcionar digamos, su caridad, que es una zona que también existe, ¿no? Es una zona que sería, para los que conocen Madrid, pues sería la zona próxima a la M30, la zona de la Elipa, es decir, son barrios periféricos, no muy lejanos, pero que yo he conocido muy bien desde pequeño. Y ahí también se produce un poco esa parte, la parte más mitológica, ¿no?, de la novela, que sería la parte final, que es la parte en la que llegan los europeos para, lógicamente, salvarnos. Siempre estamos esperando a que lleguen los europeos a salvarnos. Bueno, esos salvadores es otro elemento muy interesante que está en la novela, aparecen al final. Es decir, son salvadores porque son profesionales que se sienten dignos gracias a esa función que adoptan. Sí, son profesionales del salvamento. Sí. Es interesante ese fenómeno, ¿no? Sí. Porque eso, es decir, si no tuvieran no se autoerigieran como tales salvadores, si no se autoconsideran
útiles, indispensables para salvar, nos salvarían. O sea, esto es un ciclo vicioso, digamos, donde se asume una función, digamos, santa, en el fondo, una santidad, digamos, ¿no? Sí, pero cobrando mucho dinero, son salvadores. Exacto. Que cobran mucho dinero. Subvención, es decir, soportados por la propia estructura. O sea, ellos han entrado como tales salvadores porque la sociedad les ha abierto esa puerta. Si no se lo hubiera abierto, hubieran buscado otra puerta distinta. Esa es la típica manera de funcionar del ser humano. O sea, en definitivo, o sea, no escribiríamos si no nos publicaran, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo directo, inmediato a nosotros, ¿no? No haríamos locución si no habría radios, si no fueran si no hubiera provechosas, vamos a decir, si no fueran proveedoras de comodidad, que es el objetivo básico detrás de lo que vamos, ¿no? La zanahoria, digamos, que tenemos por delante, ¿no? Y no podemos renunciar a eso, por eso no hay alternativa. Hablando de salvadores, ¿os parece bien que nos salve del marasmo Elda Hidalgo con otra lectura y otro fragmento de la novela? Cuidado. ¿Ves cómo era necesario que nos salvaran? La lluvia, la tempestad. Sí. El agua del lago Topo. El agua del lago Topo, mira, está el lago. Ah, sí. Yo creo que se va a mantener mejor apoyado que así, mira. Qué peligro, vale. Bien. Principio de invierno de 2028. Marina. La transnacional donde trabajábamos Jorge y yo era el trasunto de un Estado. La burocracia intentaba llegar hasta el final, pero no podía. Los burócratas se negaban a explicarlo. Poder total, pero poder insuficiente. Alguna ranura de por medio, salía el agua y provocaba una gotera. Jorge, que como su jefe debía abrir puertas cerradas, veía. Callaba, pero veía. Hacía 2 años hubo un vuelco en el negocio. Desde las guerras informáticas y las guerras víricas, todo el mundo que pulsaba una tecla era sospechoso. Pensamos que uno de los directivos del plan centralizado, que soportaba una fama merecida, era el responsable. El vuelco no fue infame para nadie. Casi todo el mundo participó. Aumentaron las ventas, se abrieron 2 nuevas delegaciones, los distribuidores bajaron sus tarifas. Pasamos de una carreterucha de aglomerado a una autopista noreuropea. Jorge, aparentando desdén por la respuesta, preguntó a uno de la central de operaciones qué había pasado. La explicación era sencilla. Un vasto programa informático experimental había calado en una de las computadoras del plan centralizado. Empezó a realizar operaciones por su cuenta. Acertaba en todo. No hacía falta que los directivos lo contuvieran. Por fin, uno de los gerentes de informática desenchufó la máquina. Puede que pensaran que el nuevo programa podía matarlos. El programa, demasiado autónomo, un bicho derivado de la programación cuántica, quería redimirse de los actos humanos, pero claro, ¿dónde estaba el límite para conseguirlo? La alarma era concluyente. Si una máquina continúa haciendo las cosas bien, nos terminará por eliminar. ¿De qué vale un humano vil, soez, egoísta y lujurioso frente a un programa limpio, sano y seco? Las ventas volvieron a su sitio y los distribuidores aumentaron sus tarifas. En otra ocasión, Jorge descubrió la verdad sobre el señor González, que era un destacado miembro no ejecutivo de la organización directiva y que era únicamente conocido por el estamento superior. Cierto día se confundió de pasillo. Fue del central al secundario, al fondo al despacho que hace de sala general y el antedespacho del director de operaciones.
Una secretaria principal se olvidó de cerrar concienzudamente una de las pesadas puertas que retenían la visión total del conjunto. Con ella se impedía ver qué pasaba al fondo. Poco se sabía, por lo menos yo lo ignoraba todo de esa zona, y Jorge también. Había rumores, nada definitivo. Sigilosamente se acercó. El directivo estaba sentado, de espaldas, en un sillón extraño. No tenía respaldo. Una tabla de madera noble se pegaba a su espalda. Se dio la vuelta. El directivo, un hombre del que se sabía que estaba muy enfermo, daba tajantes órdenes al señor González con una voz carcomida. Del señor González solo escuchaba gruñidos cortos y silbidos. Se aproximó más, mucho más. Recortó la última esquina, se adentró en el despacho. No temió en ese momento que su osadía se pagara con el despido. El directivo no lo vio, menos mal. En una enorme corchera, recubierta con papel blanco, figuraban 20 o 30 grandes planos operativos. Jorge llegó a reconocer algunos, eran de su competencia. El señor González tenía un dardo en la mano y tiraba hacia la corchera con bastante destreza. El pincho atinaba en uno de los folios y el directivo apuntaba el resultado. «González, tira otra. Hop, hop, dale, dale». Jorge vio que el dardo daba en una frase: reducir el índice de gastos en maquinaria en 10%. Un par de días después, una comunicación de la central operativa, dirigida a todas las subsidiarias, obligada a reducir inmediatamente los gastos de maquinaria en al menos un 10%. Jorge observó con asombro que el señor González, del que se hablaba maravillas, era un niño de unos 4 años, vestido con un traje azul cobalto con estrellas y un gorro cónico de mago. ¿Un niño nigromante? Bueno, estamos en hora ya, cerrando un poco el acto, pero no quiero dejar de preguntarles tanto a Eduardo como a Carlos o acercarme a una serie de conceptos que han ido saliendo a lo largo de las lecturas, que son unos cuantos que he anotado aquí. Por ejemplo, está la dualidad caridad-justicia, que me parece que es un eje central en la novela, y luego otro, naturalmente, que es el de la burocracia, la informática, la maldita burocracia y la maldita informática y las máquinas. Al fondo de todo eso está la inteligencia artificial, seguramente, tema tan candente hoy. Pero bueno, me gustaría que hablarais un poco de estos dos ejes, justicia-caridad, si la caridad es uno de los elementos que perpetúa la carestía y la injusticia y la pobreza, y por otro lo de la burocracia y la informática, van de la mano, ha llegado a límites diabólicos ya ahora, y ¿qué pasa en la Botoco? Ha llegado a límites diabólicos y probablemente en el texto que ha leído maravillosamente Elda, pues sin que se note mucho, porque esto ya es de hace unos cuantos años, fui un poco profético a la hora de considerar que había una máquina maravillosa y limpia, que era la inteligencia artificial, que iba a dejar a mucha gente sin trabajo, cosa que está ocurriendo, desgraciadamente. Y luego, en el caso de caridad y justicia, evidentemente, yo entre caridad y justicia prefiero justicia, ¿verdad? La justicia abarca a todos y la caridad solamente abarca a unas personas, depende de un acto moral de una persona. La justicia es algo que se impone desde arriba y que de alguna manera nos clarifica y nos beneficia a todos. La caridad, evidentemente, no. Solo voy a decir una cosita, voy a apuntar una cosa, pero sí. Carlos. Antes de subir a la sala, acabo de ver un monitor de televisión en la biblioteca, voy a romper una lanza a favor, en este caso, de esos creadores que se quedan sin trabajo, porque hay una bonita película de animación hecha por inteligencia artificial que apoya a la propia biblioteca y que, sin embargo, como bien dice Eduardo, ha dejado sin trabajo a algunos animadores, sin duda, porque lo han hecho de una manera cómoda, fácil, y está en todos los monitores de la biblioteca. Simplemente dejo ese dato porque me ha sorprendido al subir, y me sorprende que una biblioteca que apoya la cultura apoye a su vez el boicot a la cultura. Pero dicho este inciso, te dejo
que intervengas, Bueno. Carlos. Y si tienes algo en contra de lo que yo he dicho, también te dejo no que te lo quepa digas. ninguna duda si tengo algo. No, algún matiz en todo caso, pero bueno. A ver, sobre el tema calidad justicia directamente no voy a entrar porque es un tema muy... Habría que hablar mucho, habría que ver demasiados aspectos y tal, y sobre todo, en todo caso podría decir una cosa, cualquier cosa que digamos sobre eso, como sobre cualquier cosa, será una interpretación más de las tantas que puedan hacerse y casi habría en el fondo, salvo las cosas que se asumen de manera masiva y no se discuten y aparentemente mostrarían un pensamiento único, eso es incluso falso desde mi punto de vista. En el fondo, cada individuo tiene una visión absolutamente particular de cada una de las cosas que se puedan poner sobre la mesa. Con lo cual, en fin, se puede decir 25.000 cosas, o mejor dicho, 8.000 millones de cosas distintas sobre todos estos conceptos, calidad, justicia, etcétera, etcétera, literatura, bueno, malo, bueno, etcétera, moral, no moral. 8.000 millones, uno por persona, porque somos 8.000 millones en el planeta. Por eso dije 8.000 millones, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Seguramente que han nacido alguno más, lamentablemente. No, es una forma de decir, está muy bien que vengan los niños. En cuanto al tema informático, ahí puedo decir alguna cosa. Es curioso, parece, o sea, realmente se está produciendo una pérdida de trabajo por parte de mucha gente por las ventajas, o sea, por lo de siempre, por la economización que produce la inteligencia artificial para las empresas. Obviamente, cosa que hoy en día, claro, es que estamos en un mundo de empresas y las empresas tienen en la cúspide unos individuos a los que se les dice, les daremos medallas si consiguen reducir los costes de nuestra actividad progresiva, invasiva, dominante, más que dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos individuos, sin pensar, cada vez menos piensan a largo plazo, incluso para beneficio de sus productos, de su empresa, etcétera, etcétera, piensan cada vez más en exclusiva en lo que serían sus carreras. Y sus carreras, hoy, como pasa sistemáticamente, voy a citar un ejemplo sin el nombre porque no lo recuerdo, es decir, gente que pasa de directivo máximo de lo que se llama CEO, el CEO, viene a ser el presidente del Consejo de Administración, pasa de la Coca-Cola a una industria informática como IBM o Apple. Quiere decir, un tío no tiene ni idea. No tiene ni idea de nada. O sea, pueden funcionar perfectamente bien con sustancias edulcorantes como con chips. O sea, da igual. O sea, todo depende de sus relaciones sociales. Esta gente toma posesión, pasa de un campo a otro simplemente porque, bueno, porque están en ese estatus, forman parte de esa clase altamente burocrática de alto nivel, digamos, por sus relaciones sociales, por sus contactos, etcétera, que se realizan no necesariamente en el campo de la producción, sino en fiestas acompañadas de varios estupefacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, realmente, digamos, sí se produce ese afán de conseguir medallas, una economización que a veces lleva y ha llevado, por ejemplo, a Rand Xerox, que era una multinacional inmensa, que sigue existiendo, pero bueno, pero en menor medida ya ha perdido muchísimo, que eran los que fabricaban fotocopiadoras y tal.
toda la vida, a terminar despidiendo miles y miles de personas en su día, no por la inteligencia artificial, sino porque entraban en prácticamente bancarrota. Y eso ha sido debido a una toma de decisiones del CEO que para ganar puntos y en definitiva medallas, compró una tras otra pequeñas fábricas y pequeñas empresas de producción, digamos, no sé cómo se podría llamar, digamos, de hacer fotocopias, de fotocopiadoras, de empresas dedicadas a hacer simplemente copias en todo el mundo para aumentar la facturación global del grupo, con lo cual era una ficción, y eso se vino abajo, lógicamente, como un castillo de naipes. Entonces, eso en su momento, estoy hablando de hace 20 años, 30 años o algo así. Pero bueno, es un ejemplo. O sea, ahora bien, en nombre de ese fenómeno que lleva al caos, particularmente a determinadas empresas, ¿no? Y que puede llevar al caos precisamente a una empresa que ha fabricado recientemente una maravilla de inteligencia artificial, que está conquistando posiciones por encima de la que estaba en primer lugar, que es una nueva, no me acuerdo los nombres, pero da igual, o sea, que ha salido balsa, me parece que ayer o hoy, o sea, con una explosión tremenda de ser nada prácticamente, como fue Apple en un taller, a convertirse en una multinacional brutal. Es decir, esas cosas no se sabe cuánto pueden durar, pueden estallar, pueden explotar como burbujas, como ha pasado con muchas burbujas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otra parte hay una cosa curiosa. Se pierden empleos, por un lado, con la inteligencia artificial, obviamente, por esta dinámica que estoy diciendo. Pero, curiosamente, están aumentando a un nivel impresionante la cantidad de esclavos, porque son esclavos absolutos, reducidos a la mínima expresión de empleados en la fabricación de los elementos que se usan en inteligencia artificial. Es impresionante. O sea, hay un aumento de empleos, pero que son empleos de un nivel absolutamente mínimo, se les paga mínimamente en el tercer mundo, en la India, en la India ni siquiera, vamos a decir, en grandes ciudades, sino en aldeas, ¿no? Yo he visto una película india hace poco, en el festival Imagine India. Imagine India, que es un festival que se hace en Madrid todos los años, y en donde se proyectan películas, sobre todo de la India, pero también de otros lugares de Asia, y es tremendo como en una aldea, la gente de la aldea son entrenados para localizar datos, digamos, vamos a decir, imágenes de objetos y tal, catalogarlos, es decir, ponerlos en un cajón. O sea, decir, esto es agua, al cajón de las aguas, o también es un envase, al cajón de los envases, y así ir creando las bases sobre las cuales se desarrolla toda esta inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es más que una velocidad tremenda de asociación de elementos situados en bases de datos inmensas. O sea que no es mucho más, no es inteligencia en el sentido creativo humano, digamos, sino es una velocidad de asociación de objetos. O sea, no va de ahí. Entonces sí que se crea un montón de empleos también, ¿no? Hay empleos que desaparecen, pero hay empleos que crecen. Y esos que crecen, particularmente en este proceso
quizás terminen siendo reemplazados un día por la propia inteligencia artificial que sea capaz de hacer estas catalogaciones. Pero como es tan barato, se pueden seguir utilizando mano de obra humana. Claro, Mano de obra, y todos los huérfanos de esa tecnología terminan en el lago top. Exactamente. Bueno, yo creo que estamos en tiempo ya, vamos a cerrar el acto, salvo que queráis añadir algo más o quieran ustedes hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero hacer 3 comentarios, si no os importa. Adelante. Sobre todo sobre el enfoque que le has dado, uno en la inteligencia artificial, que no estoy de acuerdo del todo con lo que dice Carlos, otro sobre caridad y justicia, que voy a dar mi opinión, y otra que es sobre el efecto de esta novela. Uno es el que pretende y otro es el que podría realmente hacer, o de alguna manera. Uno, sobre la inteligencia artificial parece ser que es una memoria artificial en realidad, y sobre todo lo que parece que está ocurriendo es que no va a ser tan rentable como pretenden. Eso por un lado. O sea, ha sido una campaña de marketing que ha jugado en bolsa y tal, pero eso es otra opinión. Sobre caridad y justicia. La caridad, que es, y por cierto, hay una encíclica del Papa enfocada sobre el tema de la inteligencia artificial que me voy a leer próximamente, pero que sería interesante saber lo que dice el Papa sobre esto. Sobre la caridad y la justicia, la caridad es el principal mensaje cristiano, por así decir, pero creo que es una virtud personal que no tiene que ser ni compatible ni sustituir a la justicia, que creo que es una virtud social, básicamente. Y por último, sobre todas estas novelas y todas estas obras que de alguna manera son apocalípticas o catastrofistas, tengo una especie como... A mí me parece que hay una paradoja, en el sentido de que presentan un futuro negativo o simbólicamente negativo. Me encanta lo del tema de los zapatos en cuanto a representación o simbolismo de la pobreza. Me parece una imagen quizá un poco que ahora no se ve, pero que sí hemos visto, pero que de alguna manera no nos haría sentir confortables sabiendo que hay un mundo peor vivir en el mundo que vivimos. Y esa es la pregunta final. Y gracias. Enhorabuena por el libro. Bueno, a ver, cuando el poder revela a través de las imágenes una vida terrible, lo que te está diciendo es no protestes porque tu vida es mucho mejor. Y tenemos eso, la prueba la tenemos todos los días con el telediario. Es evidente que todos vemos unas imágenes terribles y todo lo que primero que pensamos es menos mal que yo no estoy ahí, menos mal, ¿no? Guerras, revoluciones, enfermedades, países enteros que tienen un problema sanitario que no pueden, que es insoportable. Bueno, lo que pasa es que esto, como hemos dicho al principio de la intervención, no deja de ser quizás una cierta advertencia de cuidado porque si nos pasamos de la raya, al final pueden aparecer este tipo de cosas. Y yo creo que este tipo de cosas aparecen poco a poco y han aparecido ya, lo único que siempre el poder al final de alguna manera lo evita o lo quiere evitar para que no haya un gran ejemplo. O sea, sería imposible pensar, no sé, que alrededor de esta maravillosa ciudad de Palencia pues hubiera, no sé, miles de personas viviendo en los campos de alrededor, ¿no? Hay un momento determinado en que los poderes también de alguna manera actúan para que la cosa no sea tan grave. Y cuando la cosa ya no es tan grave, es decir, cuando todos nos damos cuenta de que en el fondo estamos viviendo mejor y que todo esto, es cuando hemos adquirido un poquito nuestra categoría de esclavitud. Es decir, yo no vivo como en Mali o en Burkina Faso, pero me he convertido en un pequeño esclavo que me permite no vivir como en Mali o en Burkina Faso. Es que la esclavitud tiene dos facetas, históricamente, digamos, también. Es decir, muchos esclavos estaban bastante bien acomodados y otros no. O sea, había esclavos que estaban picando piedra, vamos a decir, por decirlo mal, ¿no? Moviendo bloques de piedra, digamos, para construir la pirámide. Como Espartaco, por ejemplo. Bueno, como los que Espartaco movió.
Pero también había esclavos que estaban dentro de las mansiones de los senadores y estaban encantados de usufructuar ese estatus, digamos, o sea, como complemento, digamos, o sea, eran cómplices en el fondo de eso. Y hay una cosa interesante, hay un chino de la época, de la milenaria, que cuenta que el amo que era además un poeta y era un noble de la época, se preocupaba mucho de no tener a ninguno de esos esclavos a sus espaldas, porque en cualquier momento lo podía matar, ¿no? O sea, es que es muy complicado todo. La verdad que las cosas no son simples, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial se va a convertir probablemente, cualquiera de las cosas como todas las herramientas, es decir, tienden a producir lo contrario de lo que pretenden, de lo que en teoría pretenden o lo que se declara como que pretenden. O sea, por lo tanto, puede pasar cualquier cosa y normalmente tienden a deteriorarse. En ese sentido, hay que decir una cosa, aparte de que el mundo no necesariamente va a terminar en una situación de caos, lo que hay que decir respecto de los libros y de la literatura que habla de eso, es que no propone en absoluto, no vaticina lo que va a pasar. Está haciendo un distanciamiento respecto de lo que pasa. O sea, todas las utopías y distopías y todas las obras artísticas aparentemente o inmediatamente pesimistas, no deben ser leídas o entendidas como que están vaticinando nada del futuro ni pronosticando un apocalipsis, ni siquiera lo más apocalíptico que es la Biblia, el Antiguo Testamento, que es básicamente apocalíptico. O sea, no, lo que plantean es lo tendencialmente apocalíptico que es el presente, pero no van realmente más allá, no pretenden hablar. En principio, bueno, los que lo hagan son propagandistas de su pesimismo, pero en el fondo no están haciendo más que reflejar lo que sienten ante un mundo que no los satisface. O sea, en el fondo hablan del presente, no pueden hablar del futuro, aparentarán hablar del futuro, pero de hecho no hablan del futuro, no pueden hablar del futuro, ni tiene sentido que hablen del futuro. Y si creen ellos mismos que hablan del futuro, se están mintiendo a sí mismos, se están engañando a sí mismos. O sea que por ese lado no hay literatura apocalíptica en el sentido estricto del término, ¿no? O sea, simplemente son críticos y díscolos respecto de algo, o sea, y expresión de la insatisfacción que les produce el mundo concreto en el que viven. Insatisfacción que depende precisamente de un momento, de los momentos malos que viven, que a veces son muy largos, a veces son toda la vida, todo depende del grado de insatisfacción del individuo. Hay individuos insatisfechos de nacimiento, vamos a decir, y hay otros que lo son transitoriamente, y hay otros que sustituyen la satisfacción teórica, digamos, que podrían conseguir lo que se llamaría una satisfacción espiritual, digamos, por un sucedáneo, digamos, que puede ser el consumismo mismo, o cualquiera de las variantes, digamos, de sucedáneo que puedan adoptar. O sea, el ser humano escapa de las malas situaciones como puede, hay que entenderlo, ¿no? La crítica, yo personalmente, ¿verdad?, creo que haríamos mal, vamos, en definitiva, desde mi punto de vista es también relativo, no puedo juzgar en contra de esa reacción, pero haríamos mal en principio desde mi punto de vista en juzgar negativamente a quienes se hacen cómplices, se hacen verdugos, yo los desprecio, pero los comprendo. Es decir,
No puedo evitarlo. O sea, creo que pueden ser para muchos, para la mayoría, para nosotros, no sé, para los más sensibles, algo despreciable, capitular, darse por vencido, todo eso que nos parece negativo, digamos, o que en nombre de la teórica dignidad humana, digamos, de lo que se nos enseña como positivo, digamos, ¿no? Es decir, es mejor. Pero no hay alternativa, la gente, tenemos que vivir. Y las situaciones nos imponen determinadas circunstancias, y esas circunstancias hay que entenderlas. Así como, o sea, en fin, bueno, ¿para qué? Voy a abundar, ¿no? Pero vamos, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. ¿Ya está? Bueno, me quedo ahí. Bueno, como se ha notado, Carlos es argentino, ¿eh? Que como se ha notado, eres argentino. Sí, señor. Bueno, vamos a cerrar este acto íntimo y austero que defendemos por encima de todo, dando las gracias de nuevo a su asistencia de esta tarde, a la biblioteca y a Hilda Hidalgo, que ha tenido la generosidad de subir al atril y leernos 2 fragmentos de la novela. No estaría mal, si todavía queréis decir algo, podéis decirlo. Si queréis protestar, Sí. podéis protestar. Sí, se puede patalear también, incluso puede gritar, si patalear, nos se permite puede- la directora de la biblioteca. Bueno, el autor está encantado de firmar libros si alguien tiene a bien llevarse un ejemplar a su casa para descubrir a fondo qué es este lago topo que nos ha llevado un rato, no destripar, que no hemos querido destriparlo, pero sí dar algunas pistas. Así que cerramos el acto. Los que levanten la mano, Buenas. les llevamos el libro in situ. Eso es. Bueno, pues muchas gracias Muchas a gracias. todos. Se lo levantará para aplaudir.